Hola, ¿cómo estáis? Soy John, vuestro presentador de hoy en Mindalia en directo. Os damos la bienvenida a las conferencias mundiales que en vivo y de manera gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros el doctor Ángel Luis Fernández y viene a hablarnos en una conferencia titulada El poder de la intuición. Ángel Luis Fernández es médico, filósofo y psicólogo. Ya desde su más tierna infancia demostró una atracción por lo inexplicable, lo misterioso y lo desconocido. Estudió en España, Inglaterra y Estados Unidos. Tiene 38 libros publicados, algunos científicos y otros de índole espiritual, además de un sinnúmero de artículos en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Aparte de su programa semanal de televisión, A1, que se transmite en muchos países de Latinoamérica desde hace 10 años. Quiero compartir con vosotros una nueva noticia. Si eres especialista o terapeuta en las materias que trata Mindalia, como terapias naturales y desarrollo personal, ahora puedes abrir una consulta virtual registrándote de manera totalmente gratuita en una nueva plataforma que hemos creado para ello, mindalialive.com. Se escribe mindalialive con v.com. Así podrás pasar consulta a través de videoconferencias con personas de todo el mundo. Y por otro lado, si eres usuario, podrás registrarte y pedir consulta a miles de terapeutas y especialistas de todo el mundo. Entre los primeros 1000 registros, sorteamos 1000 euros para próximas consultas. Antes de pasarle la palabra a nuestro invitado, quiero recordaros que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, relaciones humanas o conocimiento y evolución. Cada día estamos publicando vídeos nuevos sobre estas temáticas. Recordaros también que desde ahora ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestro invitado a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estáis viendo y la pregunta que queréis que le hagamos. Al final de su charla responderá todas vuestras preguntas. Bien, damos paso a nuestro invitado, el doctor Ángel Luis Fernández y su conferencia El poder de la intuición. Buenas tardes, Ángel. Saludos afectuosos a todos. Un placer, como siempre, tener la oportunidad de corresponder en todo el mundo a través de Mindalia Televisión, que por cierto el otro día en los Estados Unidos alguien se refería a Mindalia como Mindalia, que es el nombre en inglés, ¿no? Y me hizo gracia porque no había caído yo en esto, ¿no? Pero en fin, voy a hablaros hoy sobre el poder de la intuición, ¿no? Ese poder especial, extraordinario, el principal tesoro que seguramente tiene el ser humano es aquello en el que se puede confiar de una manera total porque constituye pues, la única verdad, constituye la confluencia, todos los efluvios que parten de todos los espacios, de todos los tiempos y que siempre ofrece una respuesta correcta, ¿no? De alguna manera la intuición pues es algo así como el conocimiento de algo que se logra sin la ayuda del pensamiento racional y por tanto pues es una capacidad que todos los seres humanos poseen en mayor o menor grado, ¿no? Sí que es cierto y muy conocido que las mujeres y las personas más creativas tienden a desarrollarla y a confiar mucho más en ella que el resto de personas. Y por tanto, pues se trata de una percepción clara, una percepción íntima, instantánea, ¿no? E incluso espontánea, de una verdad sin que medie en modo alguno la acción del pensamiento. Tradicionalmente siempre se creyó que el centro de la intuición estaba ubicado en el hemisferio derecho del cerebro, como una parte que capta los patrones de los sucesos y dibujando pues algo así como un panorama general de los hechos, mientras que ya sabéis todos que el hemisferio izquierdo los analiza y los somete a la lógica. Pero ya hace mucho tiempo que se sabe que la intuición está localizada en el centro de la esfera vital, en el centro del pecho, eso que llaman el centro corazón, alrededor de la glándula del timo, ¿no?
Cuando ejercitamos la intuición, evidentemente no podemos pensar. Intuición y pensamiento se autoaniquilan, ¿no? Las experiencias con la intuición se intensifican cuando alguien está especialmente bajo estrés, ¿no? Pero cuando hay una gran relajación o incluso bajo los efectos del alcohol, también puede dispararse un poco la intuición. Por ejemplo, si alguien no se siente seguro mientras camina por una determinada calle, pues puede ser que inconscientemente esté estableciendo un paralelo entre la situación presente y otra que fue peligrosa para la persona pues años antes, ¿no? Entonces es posible que empiecen a recibir sin desearlo pues una serie de pistas sensoriales que se van a procesar en unos segundos en sus mentes y que las van a asociar con otras vivencias anteriores. El resultado es que van a experimentar la percepción de una voz interior que les va a decir pues algo así como: apártate de ahí, no sigas por esa ruta, camina más rápido, ten cuidado, alguien puede hacerte daño, ¿no? Y esa voz interior, que sin precisar por qué se hace presente y no se sabe de dónde proviene, pues es justamente la máxima expresión de la intuición, que también es conocida como la voz de Dios, la voz de la conciencia, ¿verdad? Los antojos de las embarazadas, el sexto sentido, la inspiración, o sea, todo eso es la intuición, ¿no? Y lo extraño de ella es que no es algo raro ni excepcional, o sea, sino que es tan común que resulta difícil a veces reparar en ella, ¿no? Es como una especie de GPS, un radar, la llave, ¿verdad? Para, de alguna manera, percibir un acontecimiento que puede ser favorable o desfavorable por venir, ¿no? Por ejemplo, la sensación que uno tiene que puede conseguir un buen trabajo, ¿no? Hay personas importantes en el mundo como Bill Gates de Microsoft, que en una entrevista reciente pues asumía que era imprescindible dejarse guiar por la intuición y cómo había sido la intuición la que le había llegado a ese éxito en los negocios, ¿no? Así que, bueno, pues podemos decir que la intuición es la capacidad que ayuda a tomar decisiones correctas, ¿no? Sobre todo porque no funciona igual que con el cerebro. En el cerebro tenemos los dos hemisferios piensan, esto es como una especie de sol que emite rayos en todas direcciones y por tanto hay que decidirse por una, no podemos ir en todas las direcciones a la vez. Pero aún en el caso más simple, estaríamos hablando de que a nivel absolutamente elemental, pues tendríamos que decidir al menos entre dos pensamientos, ¿no? Uno de un lóbulo, de un hemisferio, y el otro del otro, ¿no? Con la intuición esto no sucede porque la intuición marca una única dirección, se trata de un único rayo de luz que alumbra en un determinado espectro, en esa única dirección. Y por tanto, pues ahí en realidad no tenemos que tomar decisiones, puesto que no hay dos opciones distintas, sino solo una, ¿no? Eso permite manejarse con eficacia en cualquier ámbito, descubrir las intenciones de quienes rodean a uno y encaminar las metas y propósitos sin ningún tipo de error. El caso es que todo el mundo posee esta capacidad intuitiva. Todos los seres humanos son potencialmente intuitivos. Y el poder de captar señales psíquicas en realidad no es una capacidad paranormal reservada a unos pocos elegidos, ¿no? Sino que se trata simplemente de una visión más amplia y profunda del mundo circundante, ¿no? Una percepción que, una vez desarrollada, permite percibir la realidad de un modo más completo, sin error, de manera tal que es posible anticipar sucesos, descubrir pues, intenciones ocultas y hasta evitar peligros y ciertamente ir sobre seguro a la hora de tomar esas decisiones fundamentales. En ese respecto, sí quisiera comentaros que en contra de lo que se ha planteado siempre, de que una persona decidida pues
está en posesión de una gran virtud. Lo cierto es que no es así. Es decir, una persona decidida, la decisión en sí, no constituye una virtud, sino una anomalía. Los seres humanos, contando con su intuición, esa capacidad intuitiva, deberían ser capaces de verlo todo claro. Cuando no lo ven claro es justo cuando recalan en sus propios pensamientos y tienen que decidir entre unos u otros. Por tanto, se trata de un problema, de una anomalía importante, ¿no? Aquellas personas intuitivas realmente no piensan y dejan el pensamiento limitado exclusivamente a ser utilizado como un recurso intelectual para sus trabajos, sus estudios, o demás aspectos de la vida que requieran de algún tipo de investigación. Por lo demás, en las vidas normales, lo ideal sería utilizar a la intuición como fuente de sabiduría, ¿no? Porque en realidad el fenómeno intuitivo pues tiene muchas dimensiones, o sea, y no solo consiste en manejar de un modo más inteligente y eficaz la información que se recibe de forma constante, ¿no? Y tampoco se limita al campo de los presentimientos, porque se trata de una facultad mucho más compleja de lo que se puede creer y que ha merecido la atención de muchísimos y muy prestigiosos investigadores. Uno de ellos, uno de los padres de la psicología, Carl Gustav Jung, decía que la intuición era una de las 4 funciones de la psiquis humana. La primera, la percepción; la segunda, el pensamiento; la tercera, el sentimiento; y finalmente, en cuarto lugar, él situaba la intuición. Según él, esta última función pues permitía al individuo recordar y almacenar las experiencias vividas y le pudiera ayudar eventualmente a orientarse para cumplir con su misión en la vida. Es importante señalar aquí que la intuición procede directamente del inconsciente, es decir, maneja datos que la persona ha olvidado o que ha reprimido o simplemente no tiene presentes todo el tiempo, ¿no? Se parece mucho más al instinto que a la razón. Por eso, a menudo, las personas reciben señales intuitivas a través de sensaciones físicas, es decir, dolores, cansancio, malestar, y eso les permite anticipar pues, un determinado hecho que está a punto de ocurrir. Como os decía, la intuición se bloquea con el pensamiento. Y si deseáis tomar contacto con vuestro potencial intuitivo, pues es importantísimo y es necesario deshacerse de los pensamientos y de los mecanismos lógicos con que se manejan estos habitualmente. El sexto sentido, ¿verdad?, la intuición, no se activa por medio de los pensamientos o la razón, sino a través de la imaginación, de la creatividad, la capacidad de tomar caminos mentales nuevos, no convencionales. Porque si insistís en razonarlo todo, pues va a ser muy improbable que podáis conectaros con vuestra intuición. La lógica, los mecanismos cartesianos, pues pueden permitir resolver cuestiones prácticas, ¿verdad?, a nivel de investigación, limitándose, claro, a manejar datos conocidos y elaborar después un tipo de conocimiento que puede ser compartido por todo el mundo. Pero la imaginación sí que es una herramienta adecuada para la intuición porque genera una sabiduría basada en las experiencias personales. Y solo a través de la imaginación y la creatividad es posible integrar de forma armoniosa la información, deseos, los sentimientos, ¿no? O sea que hay que tener esto muy presente porque aunque no os deis cuenta, vosotros estáis entrenando vuestra intuición cuando, por ejemplo, tratáis de interpretar un sueño o valorar el significado oculto de la información o los comentarios enigmáticos de un amigo, ¿no? Y esta interpretación también es una herramienta indispensable para desarrollar el sexto sentido, ya que cuando se realizan especulaciones sobre datos concretos, realmente de las estructuras cotidianas y da un paso más allá, percibe más de lo que la realidad le presenta. Y este puede ser un buen comienzo para entrenar el poder perceptivo. Por eso, cuando tengáis un sueño interesante y estéis tratando de rememorarlo,
es bueno liberar la imaginación y esas sensaciones, los recuerdos, ¿no? Y permitir que todo ese tipo de variables entren en juego cuando vais a analizar de alguna forma las escenas oníricas, ¿no? Pero también podéis entrenar esta capacidad cuando leéis, por ejemplo, un periódico, o veis la televisión, o vais al cine, o leéis una novela, de alguna manera, pues a sacar conclusiones o a escribir incluso las interpretaciones, ¿no? Porque habrá de todo un poco, ¿no? Y en la medida en que hagáis gala de esta práctica y la convirtáis en un hábito constante, pues posiblemente logréis ampliar en cierta medida vuestra capacidad de percepción, ¿no? La intuición es el eje central de una serie de poderes psíquicos, ¿verdad?, que se alcanzan cuando se llega a un grado máximo de desarrollo y se traducen habilidades que pertenecen al ámbito de los fenómenos psíquicos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, bueno, que todos conocéis con toda seguridad, pues por ejemplo la clarividencia, que es la facultad de verlo todo claro, sin sombra de dudas o ambigüedades. Ya sabéis que el clarividente está dotado de un fuerte sentido de la visión interior que le ayuda a estar siempre pues, en disposición de adelantarse al curso de los acontecimientos para tener siempre a su alcance una solución precisa para cada problema. También podríamos hablar de la clariaudiencia, que es esa facultad pues, de captar ideas que exigen sutilmente la atención de sus mentes, manifestándose en forma de, pues, ¿qué os diría yo?, de cuchicheos interiores, dictados al oído, eh, la, la percepción o la convicción de que alguien nos está hablando y de hecho pues podemos hasta captar ese lenguaje, etc., ¿no? La clarisentencia es aquella sensación interna que permite experimentar una reacción positiva o negativa frente a una determinada emoción, sobre la cual pues no había ninguna valoración previa. Esta es una facultad especialmente frecuente en mujeres y niños que están más abiertos a las reacciones emocionales, ¿no? Otro de los aspectos a tener en cuenta, el sentido áurico que llaman algunos, ¿no?, que no es otra cosa que la percepción del halo magnético que rodea o empaña todos los objetos, seres y emociones, en definitiva, a todas las manifestaciones de la realidad. Ciertamente hay quien tiene más facilidad para captar auras, halos o burbujas, a pesar de no verlas. Y esto aplicado a personas, pues, permite de alguna manera discernir, pues, por ejemplo, si una persona nos inspira confianza y simpatía o todo lo contrario, ¿no? Otro aspecto fundamental sería la telepatía. La telepatía pues es la forma de comunicarse a través de la mente, ¿no?, teniendo en cuenta que la mente actúa como una radio capaz de transmitir y captar información al tiempo que puede emitir nuestras propias señales también. Esto es eficaz entre personas muy próximas que se conocen a la perfección y que no suelen tener interferencias en su intercambio magnético de información y de sensaciones. O sea que básicamente esta es la introducción de lo que podemos contemplar como intuición. Ante el planteamiento de algunos de si se puede desarrollar, cómo se puede ejercitar, cómo se puede uno preparar, en realidad, bueno, pues para esto no hay talleres ni cursos ni nada porque se trata de un ejercicio de la voluntad. Solo hay que querer utilizarla y de alguna manera pues escuchar lo que parte de dentro de nosotros, ¿no?, y ejecutarlo en la práctica. O sea que lo primero que tenemos que hacer es desautomatizar los hábitos cotidianos para dar paso a una nueva percepción. Y para ello, pues habría de ser considerado pues, un panorama que contemple los siguientes aspectos, ¿no? Por un lado, la creación de un ambiente pacífico. Esto es muy importante. Es fundamental pues, poder trabajar esto en un espacio sosegado y tranquilo. Lo ideal sería pues, preparar un ambiente en nuestras casas para meditar o explorar las profundidades de la mente, ¿no? Y bueno, pues ir allí siempre que se pueda,
¿no? Sentarse en un sillón cómodo y abandonarse a los pensamientos, los recuerdos, los sentimientos, etc. Otro aspecto importante que tiene que ver con la intuición es la definición de metas, porque la verdadera razón de ser de la intuición no es en realidad el poder personal, sino el servicio hacia los demás. Es decir, no debéis preguntaros con vuestra intuición, sino simplemente utilizadla para un buen fin, generar paz, generar armonía en el entorno, etc., ¿no? Cuando estéis, por ejemplo, en la calle o en una tienda, pues podéis intentar abrir esa percepción y tratar de imaginar qué van a decir las personas que tenéis cerca, ¿no? Imaginaros que estáis con algún amigo y podéis intentar predecir de qué color será el automóvil que va a doblar primero a la izquierda. Del mismo modo, pues, por ejemplo, cuando estáis en casa, podéis practicar tratando de adivinar quién va a llamar por teléfono, ¿no? ¿Qué le vais a decir a vuestra familia, a vuestra pareja, etcétera? Por eso es bueno escribir las intuiciones en ese sentido, ¿no? Y yo sugeriría que si lo hacéis, pues que anotéis la fecha, la hora, el lugar y circunstancias para que, bueno, podáis llevar de alguna forma un registro de vuestros progresos, ¿no? Y seguramente os llevaréis muchas sorpresas de ver cómo aquello que había surgido espontáneamente llegó a convertirse en realidad, ¿no? Ejercicios para poder expandir la conciencia, la intuición, qué sé yo. O sea, la verdad es que, como os dije antes, no hace falta realizar entrenamientos complejos, ni sofisticados, ni nada, sino la práctica. Practicar esto. Escuchad esa voz interior que surge del centro corazón y ejecutarla, ¿no? Ese es el esquema fundamental, ¿no? O sea que aquí lo que podríamos es hablar de anécdotas, ¿no? Y tal vez pensar en el uso de imágenes para equilibrar las emociones. Por ejemplo, si estáis enojados, si estáis enfadados, preocupados o nerviosos, pues ya sabéis que ahí no puede hacer nada la intuición, ¿no? Porque antes es preferible, y es además de preferible, necesario calmar los ánimos y estar bien. En ese sentido, pues una visualización puede ayudaros, ¿no? Siempre puede ayudaros. Imaginad, por ejemplo, una tormenta violenta en el mar, ¿no? Con unas olas enormes y furiosas en sus emociones, ¿verdad? Bueno, pues poco a poco podéis imaginar cómo el viento la va calmando, aquietando. La lluvia deja de caer, las nubes ceden su espacio al cielo azul y de repente pues hay un rayo de sol que se asoma y ilumina la superficie del agua. Después el oleaje se calma y esas olas del agua se empiezan a mover en la superficie hasta que todo vuelve a ser plano y aquietado de todo, ¿no? Y así con los demás, ¿no? No obstante, para liberar la imaginación intuitiva de la censura de la conciencia que impone siempre opiniones y prejuicios, pues puede ser útil explicar a lo mejor ante el celular, es decir, grabar en el celular pues, qué se siente, qué se piensa, dejando fluir las palabras, ¿no? Soltándose, expresando de forma espontánea la mayor cantidad de ocurrencias posibles y luego escucháis la grabación para conocer mejor pues, vuestros propios procesos y modelos mentales y emocionales, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Hay muchos. Pero, por ejemplo, pudiéramos hablar del método psicométrico, ¿no? Que permite pues, estimular vuestra sensibilidad a distintas corrientes energéticas, ¿no? Hay profesionales que de alguna manera pues sugieren, yo no estoy muy por la labor, pero bueno, esto se hace mucho, ¿no? Frotarse bruscamente las manos hasta que pues, percibáis que casi van a empezar a arder por el calor que generan y luego las extendéis palma con palma con los dedos alineados y a continuación las separáis lentamente hasta experimentar una presión o alivio, ¿no?
y esa será la señal de que acabáis de entrar en otro plano energético. O sea que, en realidad, solo necesitáis ejecutarlo, sentir, no pensar, decidir seguir ese camino que marca ese GPS y ver qué es lo que sucede, porque os vais a llevar la sorpresa de que todo lo que sucede es lo mejor para vosotros, de que siempre responde a una verdad ineludible y que además siempre os beneficia, ¿no? ¿De dónde proviene intuir? Procede del latín, intueri, ¿no? Significa mirarse por dentro, ¿no? Y personalmente es algo que me gusta a mí mucho ejecutar personalmente, ¿no? Como digo, el verse por dentro, mirarse por dentro es fantástico, ¿no? Para Carl Gustav Jung, la intuición puede ser comparada a una brújula que guía y orienta, ¿no? Así que él matizaba que el sexto sentido pues, estaba relacionado con las vivencias, las experiencias, las relaciones, las historias, o sea, con todo lo que constituye el inconsciente, que es esa esfera automática, el piloto automático de los seres humanos que permite hacer siempre lo que conviene, ¿no? La intuición se comunica con todos a través de símbolos y de metáforas, y para esto también pues, puede usar muchos canales, como son los sueños, ¿no? O la carta de un conocido, un encuentro con una persona cercana, o tal vez, qué sé yo, la llamada telefónica de un amigo, pero es necesario estar atentos y saber interpretar el mensaje que os llega. En ese sentido, los sueños pueden ser intuitivos una vez que presentan una fotografía de representando el estado emocional de la persona siempre a través de símbolos y metáforas. Por otro lado, la mente, cuando está vacía, también favorece, que duda cabe, el contacto con la intuición. Y es que generalmente las respuestas a estas cuestiones vienen en momentos de relajación, ¿no? Por ejemplo, cuando estáis en la ducha o cuando estáis casi dormidos, eso que es conocido en psicología como insights del inglés, ¿no? Hay veces también en que la intuición puede ser malinterpretada como si fueran miedos o deseos y bueno, para todo el mundo pienso que sería importante que empecéis a valorarla como una especie de guía interior, es decir, como si tuvieseis un sabio dentro de vosotros y bueno, y hacer ejercicios de visualización para entrar en contacto con ellos, ¿no? De esa manera seréis capaces de dar forma a vuestro maestro interior o vuestros maestros interiores. Son los que habitan, moran en cada uno de vuestros cuerpos superiores, sutiles, y a quienes les podéis hacer preguntas. Y basta confiar en la respuesta que os van a dar porque va a ser exacta, ¿no? Si os preguntáis si puede equivocarse la intuición, la respuesta es que no. La intuición no puede equivocarse, ¿no? Si surgiese algo en ese sentido, pues no estaríamos hablando de intuición, sino de otra cosa, ¿no? Y es que cada uno de vosotros poseéis la habilidad de la clarividencia, ¿no? Claro, esta sociedad que llaman la civilización occidental nunca definió la experiencia humana en términos psíquicos y todavía pues no existen palabras para describir o etiquetar los fenómenos psíquicos de la naturaleza. Este uso de las habilidades psíquicas ha estado por mucho tiempo rodeado de escepticismo. Y es cierto que muchas personas se dan cuenta de sus capacidades y habilidades intuitivas, con lo cual rarísima vez relacionan la intuición con los fenómenos psíquicos. Pero estas personas que han consumado sus habilidades psíquicas creen que la diferencia principal es que la intuición significa confianza y la confianza es un componente a la hora de ejercer un efecto en las habilidades psíquicas. Si vosotros confiáis en vuestra intuición al 100%, la experiencia puede ser definida como psíquica, así como también intuitiva. De esa manera, cuando se habla de las habilidades psíquicas, siempre se utiliza una terminología que está tomada de fuentes occidentales, ¿no?
esa comprensión de la experiencia psíquica humana está centrada principalmente en los chakras. Es decir, que la energía se concentra dentro de cada ser humano, en esos centros glandulares o centros vorticosos o chakras, como decían los antiguos hindúes, ¿no? Y es que todas las experiencias que se ejecutan en un cuerpo se controlan por esos centros glandulares o chakras, ¿no? Y ya sabéis que están situados a lo largo de la columna vertebral, pero también hay otros chakras por encima, no visibles, ¿no? Y que también son importantes, ¿no? O sea que cuando hablamos de sintonizar pensamiento y emociones, florece este tipo de conocimiento tan valioso, que es el de la intuición, ¿no? Aquí uno de los rendimientos positivos de igualar mente y corazón, pues es el desarrollo de ese sexto sentido, ¿no? Ya sabéis que la mitad del cerebro razona, la otra mitad fluye, ¿eh? Nosotros debemos fluir más y dejar el razonamiento y el análisis para cuestiones cartesianas de investigación, laborales, de estudio, etc., ¿no? Pero no en la vida. En la vida, en realidad, debemos fluir. La sociedad occidental no ayuda a fluir, sino que enseña a razonar. Por tanto, no desea que se ejercite la intuición, sobre todo porque sería un gran impedimento pues, a la hora de establecer las pautas comerciales, de poder vender algo o convencer a alguien de algo. Si uno ejercitase la intuición, no podría ser convencido, sino que tendría siempre la verdad en sus manos, ¿no? Así que vemos que el conocimiento aprendido por la razón sí puede ayudar a comprender datos, pero la intuición conecta a un nivel más profundo, ¿verdad?, con lo material y con lo inmaterial, ¿no? Porque en el fondo todo lo físico, todo lo material tiene algo metafísico que lo sustenta, ¿verdad? Y bueno, pues la intuición simplemente conecta y no lo ve como tal, pero lo entiende, ¿no? O sea que la opinión que podáis tener sobre vuestra intuición es justo lo que va a marcar vuestra efectividad. Es decir, es necesario que asumáis que eso se tiene dentro. Es importante asumir que esa voz existe, es decir, que hay momentos en que algo te dice dentro pues, que eso no está bien. Hay algo que te dice dentro que ese negocio no es bueno, aunque te lo estén vendiendo como lo mejor del mundo, ¿no? Y bueno, sabemos que un racionalismo excesivo pues, puede ahogarla y limitarla y que la desconfianza la anula por completo. O sea que eso de dejarse fluir con lo que viene de dentro es importantísimo, ¿no? Y tenemos que cultivarlo con la confianza. Porque los seres humanos, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, funcionan mejor cuando confían en ellos. Y la intuición trabaja también mejor cuando se confía en ella y cuando uno se da la oportunidad de actuar según sus dictados. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no se confía en la propia intuición? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre cuando se comprueba tras un error que se había intuido y no se le hizo caso, ¿no? La razón puede llegar a una conclusión y la intuición decir lo contrario. O sea que, ¿cómo saber cuál es la intuición y cuál es un producto exclusivo de la mente racional? El pensamiento. Y si uno está dándole vueltas, eso no es intuición. En la intuición no hay vueltas. Es simplemente un convencimiento a cualquier nivel. Porque la intuición puede provocar en nosotros, por ejemplo, un deseo de comer algo en concreto. Y eso nos está planteando una necesidad de nuestro propio cuerpo que necesita unos elementos químicos que figuran en tal o cual alimento. Eso es lo que sucede con los antojos de las embarazadas. Cuando una mujer embarazada despierta a su marido a las 3 de la mañana y le dice, Pepe, 3 anchoas, 2 aceitunas y un poco de queso, ¿no? Y dice, Pepe, caramba, oye, no puede ser otra cosa. Normalmente la intuición va a sugerir algo que se tiene en la despensa o en la nevera, ¿no? Y no es un capricho, es simplemente el cuerpo de esta mujer
está hablando de qué necesita en ese momento para el desarrollo embrionario del nuevo ser que lleva dentro. Y lo que está pidiendo pues, son unos alimentos en los que esos elementos químicos que necesita están presentes, ¿no? O sea que el hecho de escuchar esa especie de voz no tiene nada que ver con el razonamiento, sino es una certeza que no tiene un origen definido y que aparece y surge en el momento oportuno, que aporta tranquilidad, que nunca ataca a nadie y que se mantiene en el presente, ¿verdad? Eso sí que necesita una mente tranquila y una mente que esté dispuesta a escuchar, porque no puede competir con el ruido interno de una persona, algo mental, ¿verdad? O sea que, no sé cómo deciros, es como poner en el mismo entorno pues, a una orquesta que interprete las 4 estaciones de Vivaldi y en el otro pues, un ruido atronador de algunas de las estrellas de rock duro o de reggaetón. No sé. El caso es que la intuición aparece cuando estáis entregados a la vida. Tenéis que saber que sus soluciones son siempre perfectas para ese momento en particular. Y que la ganancia que surge es común a todos los implicados. La intuición produce fluidez y aporta una sincronicidad en los acontecimientos que hace que todo encaje inmediatamente de un modo que parece absolutamente mágico. Y lo que sucede pues es que precisamente por eso a veces tienden a rechazarlo, ¿no? De manera que la próxima vez que se os ocurra pensar la típica frase aplicada a algo, ¿qué tonterías se les ocurren? De repente estáis dejando pasar una oportunidad maravillosa de que vuestra intuición os guíe. Y bueno, pues ya sabéis que a lo largo del tiempo siempre ha estado todo esto sujeto a interpretaciones, pero la intuición no tiene interpretación de nada, ¿no? Claro, desde una facultad mística o divina hasta una facultad adivinatoria, pues se puede confiar en ella, ¿no? Como os decía al principio, hay gente que tiene la idea muy difundida de que la intuición pues, pudiera ser una facultad exclusivamente femenina, pero no. Las mujeres la desarrollan más por el hecho de ser madres, están más receptivas, ¿no? Pero está presente en todos. O sea, la intuición es el gran regalo, el gran tesoro que recibimos de la eternidad. Es el centro de los centros. Como os decía, es como si los flujos convergentes de todos los universos, de todos los espacios, ofreciesen a cada ser humano, a cada manifestación de la realidad, que ofreciesen una respuesta exacta de qué es lo que los universos esperan de esa persona para mantener el equilibrio, la estabilidad, la armonía, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la intuición? Realmente ya os decía que hay que ejercitarla. Es decir, el destino, por ejemplo, es parte de la realidad y aunque no se puede acceder a él vía Internet, pues sí se puede de alguna manera sintonizar porque es algo que existe, pero no uno, infinitos destinos. Porque con cada pensamiento generamos una nueva realidad en una nueva dirección. La intuición permite que estemos con esa certeza que hace posible la percepción, mientras que pensarlo como algo que tal vez existe o que solo algunos pueden entenderlo hace que la percepción sea más complicada a la vez que creamos nuevas rutas, ¿no? Quisiera deciros que todo está inscrito en vuestras esencias, en vuestro espíritu, en la semilla espiritual que sois cada uno de vosotros. Esta realidad existe dentro de cada uno y es eterna. Es decir, no se trata de un cuerpo, sino de una esencia. El destino eterno, los destinos secundarios están inscritos en esa esencia eterna. Si hay silencio adentro, ¿verdad?, tendréis la capacidad de percibir. Si hay muchos deseos, mucho miedo, mucha angustia, ya no es posible percibir. Para eso también es importante aprender a retraerse de la realidad física para escuchar esa voz de la intuición.
Y es muy importante entender también en dónde enfocáis vuestra atención. Es fundamental que estéis muy atentos, porque si os dejáis atraer por el efecto de una persona o una situación que es desagradable, pues vais a sentir y vais a pensar cosas negativas bueno, y os vais a mantener mentalmente ocupados en esa tarea. Así que el objetivo de posiblemente intentar desarrollar la intuición y percibir la realidad sutil se va a perder. Hay ciertas personas que también asocian la intuición con la definición del sexto sentido exclusivamente como esa capacidad de presentir algún acontecimiento o de adivinar algún suceso, ¿no? Pero en cualquier caso, la capacidad de intuir, de ser intuitivo, debe quedar claro que es una capacidad que poseemos todos, aunque en general existe como potencial, es decir, al no usarla, pues no se sabe muy bien a dónde llega, excepto los que las usan, ¿no? Porque la intuición no es racional, ¿no? De hecho, para muchos seres humanos, para una mayoría, es un interrogante. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se puede desarrollar? ¿De dónde viene? ¿Tiene alguna utilidad? ¿No? Se pueden intuir eventos que van a suceder, cosas acerca de otras personas, o sobre vosotros mismos, o incluso sobre el futuro. Tened en cuenta que el destino es un concepto espiritual que existe en todas las religiones, en todas las espiritualidades, y se define como algo que ya existe, incluso que está predeterminado como un plan perfecto de Dios que no se equivoca jamás, ¿no? Pero la intuición es también la capacidad de conectarse con el destino, con los destinos. Están en un proceso de constante movimiento. Se acostumbra, de hecho, a hablar del ciclo del destino como una forma metafórica de referirse a él. Pero el destino es una realidad que existe, una realidad que ya está ahí, en la cual está escrito lo que ha sucedido, lo que sucederá y lo que actualmente acontece, desde lo que parece más pequeño hasta lo más grande y trascendental. Es importante que tengáis esto claro. En la eternidad todo existe. Solamente nosotros vamos por uno u otro camino, ¿verdad? Pero el plano en el que estamos, el paisaje existe, el horizonte existe. Nosotros nos dirigimos a uno u otro según nuestras propias decisiones o según brote nuestra intuición. Es decir, el destino se encuentra en cada uno de vosotros. Algunos lo conocen como predeterminación, es decir, que en cada uno existe la semilla de ese árbol que existirá mañana. Por ejemplo, ya sabéis, en vosotros está sembrada la semilla de cómo seréis dentro de 20 años. Y de todo el proceso que ese cambio implica. Y es que todo está inscrito en vuestras esencias, en vuestro espíritu, es decir, en la semilla que existe dentro de vosotros. Porque lo que es eterno no es en realidad vuestro cuerpo, ser, la conciencia que sois. Por eso, mientras más tenéis conciencia de ello, pues os volveréis más capaces de percibir esa realidad y, en consecuencia, vuestra intuición irá en aumento, porque lo que deseáis conocer ya está ahí. Solo necesitáis aprender a rescatarlo, a percibirlo, ¿no? Por ejemplo, se puede saber una persona, pues puede estar enferma, cuando está feliz, cuando tiene miedo, porque lo veis escrito de alguna manera. A lo mejor lo veis escrito en su cara, en su forma de actuar, en lo que hace, en cómo piensa. Solo que, bueno, pues ellos están tan ocupados como vosotros y no lo perciben, ¿no? Y por tanto, pues no están reconocimiento. El poder de la intuición es justo el estar disponible, estar conectados con esta realidad. Por eso cuando acerca de las cosas, aprender a no sentirse amenazados por ellas, porque la realidad que les está rodeando pues es la que es y no se puede alterar, ¿no? Por ejemplo, uno piensa que la idea de la muerte es muy fuerte y entonces si no se reconoce y acepta que todos, incluyéndose a uno mismo, pues se va a morir, pues
No van a querer ver la muerte, no van a querer percibir acontecimientos relacionados con ese tema, etcétera, ¿no? Si se logra comprender, por otra parte, que hay algo del ser que es conciencia verdadera, que es eterna y que es extremadamente pura, pues se puede ver la muerte como el final, pues, de una especie de proceso, es decir, como si se tratase de algo, de un traje que no afecta para nada la esencia ni la verdadera realidad del ser, ¿no? Así que mientras más se rechacen las cosas, menos entienden. Os tengáis, más egoístas os volveréis, y mientras más la gente se concentre en una sola cosa, pues disponibles para el resto. O sea que esta es la razón por la que es muy importante saber que para intuir, pues es necesario partir por lo menos del silencio, estar en silencio interior y crear silencio. Y no solamente acallar el ruido exterior, crear silencio dentro de vosotros. Estaréis dispuestos a reintuir, ¿verdad? Silencio, mucho miedo, mucha angustia, no podréis percibir. Luis Y Ángel, una cosilla, perdona. Estamos teniendo así dime, un poco de problema con el audio. ok, Vamos a ver si podemos bajar el ancho de banda, el iconito del volumen, a ver si va un poquito mejor. Ha ocurrido en estos últimos minutos. ¿dónde está el volumen? Sí, está en la barra de Aquí, herramientas aquí de arriba. Sí. arriba, En que el pone mío, ajustar en el tuyo, eso es, ajustar el uso del ancho de banda. bueno, aquí no pone nada de eso. Yo solamente veo Mindalia, el sonido tuyo y el mío. Sí, es una barra que está al lado del icono de Google, arriba, justo arriba. No a la derecha, arriba. A ver Del, si lo podemos. Es que hay ciertos problemas de conexión. arriba, del icono de Google. Mm. Ok. Y pone ajustar el uso de ancho de banda. Bajarlo un poquito. Ese icono en forma de pirámide, de triángulo. Ok, sí. Bajarlo un poquito. Bajarlo un A ver poquito. si te podemos oír Ok. mejor. Que en el último minuto, 2 minutos, Ya te acabo de... ya Sí. entrecortado. Ok, Ya lo gracias. acabo de hacer. Y recordarte eso, Ok. quedan 5 minutitos para el turno de preguntas, ¿vale? Recordártelo. Sí. Ok, Ok. gracias. Eh, bueno, os decía que cada vez que os sintáis insatisfechos, enojados o tristes, no vais a poder conectar tan fácil con la intuición, ¿no? Es posible que os deis cuenta que podáis relacionaros con otras personas con todo el respeto, pero os daréis pronto cuenta, la intuición se va a manifestar en vosotros porque si miráis a esa persona con respeto, seguro que esa persona se va a abrir, aunque ni siquiera se fije y se dé cuenta que uno la está mirando, ¿no? Pero la actitud de respeto es lo que permite que haya esa apertura, mientras que el irrespeto pues hace que se cierren totalmente, no solo con otros, sino también con el interior de vosotros mismos, ¿no? Cuando desarrolláis vuestro propio poder de intuición, ahí aparecen todas las mejores actitudes, ¿no? Y tenéis la posibilidad de responder con éxito a las diferentes situaciones, ¿no? Recordad que la intuición es un poder que todo el mundo posee de forma potencial. Es un poder que permite no solo obtener la respuesta, sino generar seguridad. Y cuando se genera seguridad en cada uno, se vencen los miedos, los temores, las fobias, el terror al fracaso, ¿no? Todo sale bien. Por eso es necesario buscar la verdadera motivación interna para no hacer esfuerzos erróneos en ese proceso del desarrollo y participar de esa realidad de manera que se obtenga un mayor beneficio, no solo para vosotros, sino para el mundo entero. Recordad eso siempre, es decir, la intuición es el mayor tesoro que poseéis, o sea, no hay otro. La intuición es lo mejor que tenéis.
intentad utilizarla. Desde por la mañana, cuando recogéis, por ejemplo, la ropa que os vais a poner, id directamente a donde os marca esa primera idea. O sea, no busquéis otra cosa. Cuando vais a la cocina a desayunar, hay siempre una primera idea que os marca qué es lo que podéis desayunar ese día. Os subís al vehículo para ir a la dirección que te dice, vete por esta ruta, no vayas por aquella. Seguid siempre la intuición. La intuición es sinónimo del éxito en la vida, de estabilidad, en definitiva, ¿no? Solo es algo que hay que descubrir y que hay que utilizar y que todo el mundo tiene. Bueno, yo con esto termino. Vamos a abrir el turno de preguntas. A ver si os apetece compartir algo o preguntar algo en concreto, que con mucho gusto, si está de mi mano, responderé en cualquier dirección. Ok, bien. Vamos a pasar al turno de preguntas. Simplemente dar muchas gracias a Ángel Luis por compartir sus conocimientos con nosotros antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo. Simplemente quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ayudar a difundir el conocimiento humano. Si quieres ver una conferencia o que te hagamos una entrevista en Mindalia Televisión, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, o bien para haceros voluntarias de Mindalia, o para hacer una donación a Mindalia, si así lo deseáis. Y ahora damos paso a las preguntas. Vale, comenzamos. Vamos a ver, tenemos por aquí. Irene Díaz nos dice, ¿la intuición se revela también en los sueños? No, realmente no. La intuición no se revela. La intuición está. Simplemente está. Posiblemente lo que sospecho que a lo mejor quieres preguntar, si el significado de un sueño tiene algo que ver con la intuición o es la intuición la encargada de revelarlo, ¿no? Habría que entrar en un proceso que, en fin, que eso puede ser motivo de otra charla, ¿no? Los sueños propiamente dichos no revelan nada, no son interpretables, ¿no? Pero dentro de estos episodios nocturnos vinculados del comportamiento y de los procesos humanos, llamado la visualización. Durante el sueño, por las noches, durante el descanso, uno tiene visualizaciones que son a todo color, muy nítidas, todo es muy claro, se capta bien. Los sueños no son así. Los sueños, además, duran poco tiempo, o sea, no pasan de los 10 minutos y suelen aparecer como neblinosos en el espectro de los ultravioletas, es decir, solo tienen un tono. O son azulados, o son grisáceos, o son avioletados, ¿no? ¿Qué duda cabe que la intuición, lo que puede ser en este caso, pues es una especie de árbitro que te dice si lo que has soñado tiene visos de realidad o no los tiene. En ese caso sí puedes utilizar la intuición como tamiz, como filtro para saber si eso tiene sentido o no. Bien, seguimos con Catherine Serna Zapata. Nos pregunta desde Colombia, ¿puede la intuición equivocarse? No, la intuición no puede equivocarse. Taxativamente no. La intuición tiene solo una dirección, es decir, no es bilobular, no tiene dos hemisferios como el cerebro y no puede equivocarse, ¿no? Bien, David Ozuna nos pregunta desde México, ¿la intuición es lo opuesto al instinto?
No es opuesto, exactamente. Bueno, es otra cosa. El instinto es la actitud que mantiene un ser humano de cara a poder encajar en el medio en el que ha de sobrevivir o donde debe vivir, ¿no? La intuición es otra cosa, o sea, no es comparable, ¿no? No podemos compararlo con el instinto. Continuamos con Alejandra Rodríguez, nos pregunta desde Colombia, ¿cómo potenciar nuestra intuición? ¿Qué tipo de técnicas utilizarías? ¿Cómo? No te he Sí, escuchado bien. Si la intuición... sí, volvemos a repetir, Alejandra Rodríguez desde Colombia, ¿cómo potenciar nuestra intuición? ¿Qué tipo de técnicas utilizarías? Bueno, creo que ya lo expuse durante la charla, ¿no? Pero en cualquier caso, tú potencias y estimulas tu intuición utilizándola, ¿no? Por eso al final de la charla os comentaba, os daba algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, pues por la mañana tú te levantas, te vas a vestir y, por ejemplo, en las mujeres suele haber un pequeño conflicto a veces en el guardarropa cuando vas al armario, al closet, ¿no? A buscar lo que te quieres poner y no te pones de acuerdo contigo misma, o sea, no sabes ir de rojo, de verde, de negro, y eso puede crear un problemilla, ¿no? Si usas la intuición, simplemente vas a rebobinar hasta la primera idea que tuviste al abrir la puerta de la... Y ahí recordarás que lo primero que pensaste pues, fue ir de traje verde. Pues, entonces no le des más vueltas, vete de traje verde, ¿no? Del mismo modo, como os decía antes, uno va a la cocina a continuación y puede haber un desfase entre lo que eh, de alguna manera pues eh, nos gustaría desayunar y lo que podemos desayunar. Pero siempre está esa voz interior que te dice, hoy 2 huevos fritos con patatas hervidas y un zumo de naranja. Entonces no lo pienses más, o sea, hazte los 2 huevos fritos, el puré de patatas y el zumo de naranja, ¿no? Y así, o sea, esa es la manera de ejecutar la intuición. Otras veces, pues puedes tener un deseo intenso de llamar a un tío tuyo, ¿no? Si aplicas criterios y razonamientos cartesianos, no le vas a llamar, porque tú vas a pensar, caramba, ¿cómo voy a llamar al tío Andrés que hace un año que no sé nada de él? ¿Qué va a decir? ¿Me va a reñir? No sé qué. Si vas por ahí, no le llamarás. Pero si sigues el flujo de tu intuición y llamas al tío Andrés, enseguida descubrirás que le das la alegría de su vida y él va a estar feliz de escucharte, que no solo no te va a reprender, sino al contrario, te lo va a agradecer y vais a retomar esa felicidad que habíais a lo mejor perdido hacía algún tiempo. O sea que esa es la manera de ejecutar la intuición en la práctica. Continuamos con Xiomara Herrera desde Colombia. Nos dice, al levantarme me llega una idea de negocio. ¿A eso se le puede llamar intuición? Sí, sí, sí. Eso puede ser intuición. Bien, hay también varias preguntas que versan sobre lo mismo. Vamos a intentar condensarlas. Por ejemplo, Marle Velastegui, Clotia o Corcel nos preguntan cómo diferenciar entre la voz de la intuición y la del ego, aparte de si hay algún método sutil para reconocer mejor la intuición y no equivocarla, esto es, ¿no? Con el ego, ¿no? El ego, Esta el ego es disyuntiva, ¿no? totalmente sí, el ego es totalmente contrapuesto a la intuición. O sea, el ego cercena la capacidad de intuir. O sea, no es posible intuir con el ego. La intuición va por encima de todos los egos, de todas las circunstancias, de todos los ambientes, de todos los pensamientos. Es otra cosa. La intuición es una sensación, un influjo interior, un deseo ferviente de ejecutar algo, ¿no? Y no tiene que ver con egos. De hecho, si aplicas cualquier cuestión del ego que en realidad tiene que ver con los razonamientos, la lógica cartesiana y, en definitiva, los pensamientos y las ideas, entonces no es posible intuir, no sale.
Así que no podemos introducir esa variable del ego aquí, porque entonces anularía toda la capacidad de intuir. Bien, vamos a continuar. Anabel Andrada nos dice, la luz que nos guía es la intuición. ¿Es el registro de lo que venimos a hacer en esta vida? ¿Está de acuerdo? No. La intuición no es ningún registro de lo que venimos a hacer, ¿no? La intuición es la máxima expresión del Dios universal en cada uno. La intuición es la convergencia de todos los flujos, de todos los espacios, de todos los tiempos que aportan una respuesta unitaria, una respuesta perfecta, independiente, a nuestra responsabilidad ante esos mismos universos. Los universos nos indicasen, ¿verdad?, cómo podemos nosotros contribuir a mantener la armonía, la estabilidad, en el desarrollo de todos los procesos universales, ¿no? Por tanto, cuando seguimos la intuición, de alguna manera estamos sintonizando en la frecuencia de ese proceso, de ese concepto universal, que es el del Dios, naturaleza, la matriz primigenia, original. Es como si en ese momento formásemos parte consciente de esa matriz y seamos conscientes también de que lo que hacemos es exactamente lo que debemos hacer. Sin duda, no hay posibilidad. Aún así, los seres humanos gozan de libre albedrío. Por eso antes os comentaba que la intuición de alguna manera es como un GPS que te muestra el camino correcto, pero permite que uses otra ruta, aunque siempre te estará recordando cuál es el camino correcto, ¿no? O sea que la intuición, volvemos al principio, es el tesoro de tesoros, lo más grande. Es la intuición la que te dice si esa persona que tienes delante es digna de confianza o no. Es la intuición la que te dice si esa idea comercial tiene visos de ser productiva y ser algo constructiva para uno o no. Es la intuición la que acerca a un ser a otro. Es la intuición la que permite la conexión de dos seres que luego pues, van a seguir juntos el camino. O sea, todo eso es la intuición. La intuición, en definitiva, es la presencia real del Dios universal en cada uno de nosotros. Sí, siguen preguntándonos preguntas similares. Juana Cortés, Irma desde México, Gisela Fuertes, Leticia Hernández nos preguntan o versa su pregunta la diferencia entre intuición, pensamiento, conciencia. No les queda claro, ¿no? Como un poco ampliar la respuesta, ¿no? Bueno, podríamos decir que la intuición y la conciencia son simultáneos, coexisten, conviven. La conciencia es el pensamiento de la intuición. Sin embargo, el pensamiento racional, ¿verdad?, el que deriva de las ideas, el pensamiento como cristalización de una idea, no tiene que ver con la intuición. Es decir, cuando se genera una idea derivada de esa matriz universal que cristaliza en un pensamiento, el pensamiento la solidifica, el pensamiento de alguna manera la ejecuta en la densidad y tiene ese efecto. La intuición no actúa sobre la materia. La intuición es otra cosa, la intuición es una inspiración, ¿verdad? El pensamiento es un recurso intelectual que tienen los seres humanos para resolver en el terreno de la investigación, del estudio laboral, etcétera, pues ciertos planteamientos o ciertos procesos. Eso no lo tiene la intuición. La intuición es algo distinto, ¿no? La intuición es una representación de la infinitud, es una representación, como os he dicho antes, en cada uno de nosotros, del Dios, de ese Dios universal, de la naturaleza, ¿no? Por eso se contraponen. Un pensamiento es opuesto a la intuición, de manera que si se piensa, no se puede intuir. Y si se intuye, queda bloqueado el pensamiento, no se puede pensar.
Bien, pues vamos a seguir con Marle Velastegui. De nuevo nos pregunta, ¿cómo desarrollar la clarividencia o clariaudiencia o clarisentencia? ¿Se puede? Hay personas que nacen con esas capacidades muy desarrolladas, pero en realidad todo tiene que ver con la capacidad que tenga uno de reconocerse a sí mismo y de encontrarse a sí mismo. Y además poder desarrollar a lo largo de su vida ese estado especial de los seres humanos de introspección, ese estado de verse por dentro, ¿no? Como significa la intuición, como se explicaba antes etimológicamente. Cuando un ser humano tiene la capacidad de verse por dentro, tiene la capacidad de relajarse, tiene la capacidad de visualizar el silencio, de poder vivir en el seno del silencio, de bajar sus ritmos, es decir, cuando contempla la lentitud como una de las componentes esenciales de su vida, entonces es posible desarrollar todas estas capacidades consideradas aquí paranormales, son derivadas, son hijas de la propia intuición. De manera que cuando uno llega a esa estabilidad, ha ralentizado su vida, todo va más despacio, más tranquilo, la persona habla más bajo, ya no habla tanto, se comunica más con los ojos, con los gestos, ¿verdad? Entonces ahí es posible empezar a desarrollar esas componentes de clariaudiencia, de clarividencia, entre otras. Continuamos con Clotia Cla. Nos pregunta desde España, ¿las emociones pueden bloquear la intuición? Gracias. Totalmente, sí. Totalmente. Para hacer una introspección, un viaje hacia el interior de nosotros mismos, las emociones tienen que quedar afuera. Pueden bloquearlas, claro que sí. Bien. Por eso sí, si tuviésemos una sala a donde fuésemos eso a lo que yo me refería antes, un lugar especial en la casa para meditar, recogerse, etcétera, pues una buena idea es, para recordar esto, poner un letrero afuera, encima de una percha, y que el letrero ponga colgadas aquí todas sus emociones, penas, estreses y conflictos para entrar perfectamente neutros a esta sala. Bien, seguimos con Haki Zárate, Panini. Nos dice, ¿cómo saber si la telepatía es como receptor o emisor? Porque como receptor, si me funciona como emisor, sí, pero a veces el mensaje no llega tan preciso. Entiendo que la diferencia entre cómo funciona la telepatía, si como receptor o emisor. Entiendo la pregunta. Quien recibe suele emitir bien, es decir, que no hay una diferencia en ese sentido, ¿no? Simplemente, bueno, pues estar abiertos a ello. Fijaros bien cómo todas las madres, cuando tienen a sus bebés, son emisores y receptores telepáticos. Las madres se comunican todas, sin excepción, con sus bebés en los primeros meses de vida, exclusivamente por telepatía. Y simplemente hay que perderle el miedo a eso. Dos personas que se sintonizan bien entre ellas, pues son capaces, a lo mejor si están en una, son capaces de trasladar al otro y decir, mira, que nos vamos de aquí porque esto es un rollo molinero, ¿no? Otras personas, por ejemplo, pues se miran, cruzan sus miradas y sienten una atracción inmediata, saben que hay algo ahí, que algo ha surgido. O sea, la telepatía está siempre presente y todos somos potencialmente emisores receptores, ¿no? O sea, no hay casos en que en realidad uno reciba bien y no pueda emitir, ¿no? Porque al final todos son procesos volitivos que dependen de la propia voluntad, del propio deseo de querer hacerlo. Todos lo somos, ¿no? Emisores receptores, en potencia. Bien, seguimos con Ricardo Gabriel Romo Escobar. Nos escribe desde Estados Unidos, desde Las Vegas. Nos dice, ¿la práctica de la intuición me permitirá desprenderme a otro plano? Qué buena pregunta es esa. Sí,
Porque la práctica de la intuición, si tú practicas la intuición en tu vida constantemente y dejas la capacidad cartesiana, analítica, tu propio raciocinio para las cuestiones profesionales, laborales, etcétera, pues lo primero que va a suceder es que vas a aumentar tu vibración. Al aumentar tu vibración, ese ancho de banda al que nos referíamos antes, automáticamente se va a producir un aumento de frecuencia, ¿no? Y esa frecuencia, claro que te puede catapultar a estados superiores de conciencia y adentrarte en otras frecuencias más sutiles, más elevadas. Claro que sí. Seguimos con Horus Leo, nos pregunta, ¿qué significan los déjà vu o déjà vu? ¿Estar en un lugar y saber que ya ocurrió anteriormente? Bueno, el déjà vu puede ser vinculado con la intuición para que te diga si realmente estás teniendo pues, una experiencia real o estás teniendo una ilusión, ¿no? Puede tener muchos orígenes, desde un origen natural de recuerdo de algo que has vivido en la infancia y que aflora ahora, hasta pues una precognición de algo o incluso pues un viaje en un momento dado espontáneo hacia un punto del futuro o del pasado, ¿no? Darte cuenta de que has vivido esa situación con anterioridad. También puede deberse, claro que sí, a recuerdos que quedan de anteriores. Tú puedes estar recordando algo de una fusión anterior y eso de alguna manera implica, si lo estás recordando, que tu fusión actual, que tu vida actual es una continuación de lo anterior, es decir, que has hecho un plan de vida, por decirlo así, pues a 3 o 4 vidas, y entonces esas 3 o 4 vidas las vas a recordar simplemente para no tener que estar siempre empezando en el mismo punto, ¿no? Pero puede ser debido a muchas causas en déjà vu. Bien, nos dice Roberto Iriarte desde Colombia, ¿cómo saber si esa sensación intuitiva no es infundada por mis propios deseos, que creo mejor para mí? ¿Cómo saber si es manipulada por agentes externos o mentales? La intuición no puede ser manipulada. Enseguida te das cuenta si hay una manipulación justo cuando utilizas el pensamiento. Cuando empiezas a plantearte, ¿y si hago esto? ¿Y si lo otro? Y cuando empiezas a utilizar los síes condicionales, entonces sí puede hablarse de manipulación, pero realmente la intuición es, implica una convicción absoluta, sin dudas. Si tiene dudas, no es convicción, no es intuición. O sea, con dudas no existe la intuición. Las dudas van unidas exclusivamente a los planteamientos que derivan de los pensamientos. La intuición no alberga esa posibilidad de duda. Justamente la intuición es eso, o sea, tener esa íntima convicción de que eso es así y no tienes dudas. O sea, que no se puede, ¿no? Nos dice también Silvana desde Argentina, ¿por qué cuando medito siento como si caminaran delante de mí? ¿Es mi imaginación o son percepciones de otros planos? Gracias. No entiendo bien que cuando medita... Ella siente como si caminaran delante de ella. Y nos dice, puede ser, o sea, ¿es mi imaginación o son percepciones de otros planos? Gracias. puede ser, o sea, puede ser tu imaginación porque realmente la autosugestión existe también, pero también pueden ser una percepción entrando en el umbral de una frecuencia vibratoria más alta y entonces empiezas a percibir lo que sucede a la entrada de esa vibración, otra dimensión. Eso puede ser. Pero para eso también, para eso está tu intuición, o sea, es tu intuición la que en definitiva va a actuar como notaria de esta experiencia, es tu intuición la que te va a decir, no, esto es real, aunque le des muchas vueltas, esto es real, es decir, esa íntima convicción es la que va a actuar como filtro, la que te va a decir finalmente si estás teniendo una experiencia genuina o no.
Continuamos con Luna Gaviria. Nos dice, ¿los sueños en color son situaciones que tenemos intuitivas? No, los sueños en color son visualizaciones reales, es decir, son experiencias que se tienen en ese momento y como experiencias se ven no solo a color, sino con una nitidez impresionante y con una fidelidad impresionante a nivel de percepción visual y auditiva. O sea, son experiencias que has tenido. Si tú recuerdas algo a todo color, es una experiencia que has tenido en la noche real. Lo cierto es que si en esa experiencia hay otra persona y tienes confianza con ella, tú podrías preguntarle y confirmar y cerciorarte de que esa persona estuvo viviendo la misma experiencia contigo. Seguimos con Corcel. Nos pregunta desde España, mi conciencia entiende que la muerte es solo un velo. Noto que potencio más la intuición. ¿Habría otros velos que descubrir o niveles que asimilar para potenciarla aún más? No te escuchaba muy bien. ¿Que la muerte es un velo? Sí, nos dice Corcel. Mi conciencia entiende que la muerte es solo un velo. Noto que potencio más la intuición. ¿Habría otros velos que descubrir o niveles que asimilar para potenciarla aún más? Bueno, la conciencia, tu nivel de conciencia está separado en capas que bien podemos denominar velos, ¿no? Esos velos pues los vas eliminando a medida justamente que vas utilizando tu intuición. Porque en definitiva es tu intuición la que va a certificar de manera fehaciente que lo que estás percibiendo pues es verosímil, que corresponde a una realidad, que no es fruto de tu imaginación. Por tanto, sí, en la medida en que usas tu intuición, esos velos, esas capas que van aislando cada componente de la conciencia, se van diluyendo, desaparecen y la conciencia se va ampliando, ¿no? Porque esas capas se van uniendo unas a otras. Vamos con Gustavo Albornoz. Nos pregunta, ¿cree usted que la intuición es una proyección de ondas alfas desde el inconsciente al consciente? Saludos desde Chile. Un abrazote. No, la intuición no tiene que ver con ningún tipo de ondas, ¿no? Las ondas alfa pues son emitidas por el cerebro en un estado de relativa vigilia y no tienen que ver, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que tú puedes necesitar de las ondas alfa en una primera aproximación a un nivel de relajación suficiente para permitir la introspección y fluir desde la conciencia. Eso sí puede darse. Bien, y vamos ya con las dos últimas preguntas. La primera, Abilio Puente nos dice, ¿la intuición es la espontaneidad pura del espíritu? Pues la verdad es que sí. O sea, qué bonita definición. La espontaneidad pura del espíritu. Qué bonita definición. Sí. Uh-huh. Muy bien. Y vamos, bueno, nos quedan otras dos preguntas. Nos dice Belén Bautista desde México. ¿Cómo puedo preguntarle a mi intuición asuntos de mi vida, ya que cuando trabajo con otras personas es muy fácil orientar a través de ella, pero desde mi perspectiva, desde mí, la mente interfiere? Es que a la intuición no puedes preguntarle, en asuntos de tu vida puedes preguntarle no a tu intuición, sino a tus otros cuerpos superiores. Y en ese sentido, fíjate, la radiestesia puede ser muy útil porque tanto el péndulo como las varillas permiten la conexión con los cuerpos superiores y ellos son los que mejor pueden informarte o con quienes mejor puedes compartir en lo que sucede en tu vida. La intuición no es un organismo de consulta. La intuición es un organismo de expresión, te expresa el sentir de la infinitud, de la eternidad, expresa el latido del corazón de ese espíritu supremo, el Dios de dioses, la naturaleza, todo junto, ¿no? O sea, es un modelo de expresión, ¿verdad? O sea, no sirve para consultar realmente.
Bien, y ya nos dice Lota desde Suiza. A mí la intuición no me miente nunca. ¿Puede haber intuiciones erróneas? No, no hay intuiciones erróneas, pero lo que sí puede darse es que lo que te plantea la intuición en un momento dado, pues puede no ejecutarse como tú esperas en la práctica. Sin duda, desencadenar una serie de procesos que sí van a generar un desenlace perfecto para ti. Es decir, ahí os contaré un caso curioso para terminar de uno de mis seminarios. Alguien se acercó en un momento dado y me preguntó eso, ¿no? ¿Se equivocaba? Y yo le dije que no. Y este era un abogado y me dijo que en su caso que él había tenido que ser muy intuitivo y había tenido un caso así, que la intuición había fallado. Y le pedí que me lo contase y él me dijo que él era un abogado muy exitoso, trabajaba muy bien y demás, y una mañana pues sintió que todo lo que él había ahorrado debía invertirlo en un determinado negocio. Y yo le pregunté, ¿y qué hiciste? No, sí, lo invertí todo. Ah, qué bien, ¿y qué tal resultó? Dice, a los 6 meses quebró el negocio, me encontré sin nada absolutamente. Dice, ¿y qué pasó? Y bueno, ¿y ahora de qué vives? Digo, no, sigo siendo abogada, ahora estoy muy bien, digo, porque tuve una idea y fue alquilar una planta en una de las torres de mi ciudad más relevantes. Entonces creé allí un sistema de una oficina de abogados con todas las especialidades, compartiendo un área central de toda la reprografía, las secretarias, todos los equipos de recibir al público, todos comunes, ¿no? Y entonces uno va allí y desde esa unidad central, que es una especie de isleta, pues ya reenvían a uno a un despacho a otro. Y yo le decía, ¿y qué tal? Dice, no, fantástico, eso resultó fenomenal, alquilamos la planta y demás. Un año después se vendió la planta de arriba y pudimos comprarla y ahora estamos ahí y somos el primer bufete de la ciudad y bueno, yo estoy mejor que nunca, estamos ganando dinero de una manera extraordinaria y demás. Y entonces eso me hizo decirle y confirmarle, bueno, como ves, la intuición no falló, en realidad. O sea, generó un proceso en el que era imprescindible que tú perdieses todo lo que tenías en ese momento para lograr ese objetivo final de bondad personal y económica que es el que disfrutas justamente ahora. La intuición no se equivoca jamás, no puede equivocarse. Bien, pues agradecerte, Ángel Luis, tus respuestas y la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo. Ha participado gente de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Chile, desde España, de Estados Unidos. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo. Gracias por vuestra participación. Esta conferencia, recordarte, puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos ahora unos instantes para que el doctor Ángel Luis pueda despedirse. Muchas gracias por tu colaboración, Ángel. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra consideración y vuestro afecto y vuestra atención. Y espero, si no nos vemos antes del próximo año, deseo que esta Navidad sea extraordinariamente positiva para todos y que os sirva para conciliar posturas, para reuniros con la gente que realmente os importa, con la que queréis y, en definitiva, para generar un poco de calor de hogar, que es lo que marca el espíritu de la Navidad fundamentalmente. Yo me siento pues siempre agradecido a Mindalia Televisión por pensar en mí para este tipo de conferencias y, de nuevo, gracias a vosotros por vuestra atención y siempre lo mejor para vosotros y para vuestras familias. Muchas gracias, doctor. Simplemente, antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios.
No olvides que puedes hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia y hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseas. Muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, que tendrá lugar dentro de 30 minutos con el nombre Suicidio, lo que nos dicen los maestros, a cargo de Jocelyn Arellano. Muchas gracias.